Bueno, un saludo para todos. Vamos a tener un live hoy a las 6 en punto. Vamos a ver quiénes se conectan. Dear Hammer. Vamos a ver la medicina germánica y la relación que tiene con psicología transpersonal cuántica. Vamos a interactuar y relacionar cómo un médico llamado Dear Hammer hizo una gran explicación de cómo nosotros hacemos el efecto psicosomático. Profundamente cómo registramos eso. Vamos a explicarlo y vamos a relacionarlo también con psicología transpersonal cuántica. Estos son datos que de pronto no los vamos a encontrar fácilmente en ninguna parte y temas que de pronto no se explican en ninguna parte. Un saludo para los que están allí y para los que van a participar. Soy Absalón San Clemente. Un saludo a Jorge. Jorge, ¿en qué parte te encuentras? ¿Dónde estás? Un saludo, no sé si es Jorge, un amigo Jorge que tengo en España. No sé dónde están. Si hay posibilidad que me expliquen en qué país del mundo se encuentran. Perfecto. Elvia, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para ti. Un saludo para todas las personas que se vayan a vincular. Elvia está invitada, lógicamente. Vamos a ver si Elvia quiere participar. Jazz, un saludo muy grande para Jazz. Un saludo para Nicole Cepeda. No te puedo colocar como coanfitrión porque no te conozco. Eso es muy incómodo, colocar a alguien que uno no conoce para que le sirva de coequipero en estos procesos. Me disculpas, pero no te conozco, Nicole Cepeda. Y muchas gracias por estar allí. Gracias por compartir. Hoy vamos a ver algo de una forma amplia y profunda, lo que le llaman DHS, que es el síndrome de Dear Hammer, el profesor Hammer. Y vamos a estudiar lo que es el shock biológico en los seres humanos. Y vamos a hacer un estudio también desde la psicología transpersonal cuántica. A ver qué nos comenta el profesor Hammer, que explica muchos temas de efecto psicosomático en el cuerpo y que explica lógicamente cómo nosotros creamos problemas tan complicados como es el cáncer sin darnos cuenta. ¿Sí? Alina, un saludo para Alina, un saludo para todos los que están allí, para todos los que se vayan a vincular. Julie Copper, un saludo para Julie Copper. Saludo para todos los que se van integrando. Comenzamos en un minuto porque yo siempre comienzo puntual. Siempre comienzo puntual. Un saludo para todos. Bueno, un saludo para todas las personas que se vayan a vincular a esta clase de psicología transpersonal cuántica. Siempre la hago a las 6 en punto. Todos los días. Eddie, un abrazo para Eddie Acosta. Un saludo para Eddie Acosta. Es importante que estén todos allí como espectadores compartiendo estas clases. Esto no lo explica en ninguna parte. Absolutamente en ninguna parte explican estos temas porque siempre pues buscamos la medicina tradicional, la medicina que nos invita a consumir medicamentos y radiaciones y tratamientos un poco agresivos, pero que realmente lo que está haciendo es atacar nuestro cuerpo, no nos está ayudando para nada, sino que estamos impidiendo un proceso biológico natural que se está expresando en alguna parte de nuestro cuerpo. Vamos a mirarlo. Eddie, un saludo para usuarios que tienen números pero no tienen nombres. Arrancamos, mis queridos amigos, porque yo comienzo siempre a las 6 en punto. Ahí en la medida de los temas se van vinculando las personas.
Bueno, mis queridos amigos, entonces vamos a ver de una forma profunda y clara lo que es el DHS, que es el síndrome del profesor Hammer. El profesor Hammer es alemán, es una persona alemana. De Alemania ha salido gente interesante, ¿no? Como fue Albert Einstein, también salió de allí. Siempre han salido de los países personajes con ideas muy interesantes. Entonces el profesor Hammer, Dirk Hammer, habla del choque biológico y planteó la famosa medicina germánica, ¿sí? La famosa medicina germánica, y lo vamos a relacionar con psicología transpersonal cuántica. Gracias por darle tap a la pantalla. Un saludo para Eddie Acosta, muy fuerte. Me gusta cuando me dicen de qué parte están escribiendo, dónde se encuentran. Entonces vamos a comenzar, mis queridos amigos. A ver qué es el DHS en medicina germánica. Vamos a ver qué es esto. Gracias, Eddie Acosta, por estar multiplicando. Es el síndrome del profesor Dirk Hammer. Él dice que hay un evento pues muy clave en la medicina germánica que es muy interesante analizar. Algo que California. Ay, gracias, Eddie Acosta desde California. Un abrazo para ti, mi querido Eddie Acosta. A ver, le damos aquí. Un abrazo para ti muy grande. A ver, Eddie Acosta. Bueno, mis queridos amigos, ahí vamos poco a poco. Hay mensajes nuevos. María, un saludo para María, un saludo para Eddie Acosta. Bueno, gracias por compartir, gracias por ayudarme a distribuir esta información que es muy interesante. Vamos a ver entonces este síndrome de la famosa medicina germánica. Son planteamientos que se hacen de otro tipo, o bueno, yo no le llamo alternativos, es que esto vamos a entenderlo, mis queridos amigos. La medicina natural, la medicina nuestra, la medicina que es connatural a nosotros, porque nosotros somos naturaleza, es la medicina que han taponado, es la medicina que el famoso John Rockefeller, empezó a plantear como alternativa. Esto es una ridiculez decirle a la medicina natural, a la medicina que manejamos nosotros, real, la que nos compone, que es una alternativa, ¿sí? Más bien es una alternativa de invasión, es una alternativa de alteración de la naturaleza el utilizar los medicamentos químicos que están usando para los tratamientos de temas tan complicados como el cáncer. Pero bueno, todo esto fue, y ya sabemos que todo esto ha sido manipulado totalmente, esta información, porque los médicos se van por los medicamentos, para eso se llaman médicos. Y la medicina germánica y la medicina natural y la medicina de los campos electromagnéticos que circulan alrededor de nuestro cuerpo no es alternativo, es primario. Alternativo es esto de los productos químicos que están compuestos con el petróleo y que nos están suministrando como solución a los problemas y que tienen efectos secundarios. Eso sí es alternativo. Esa es la palabra más adecuada para este tipo de tratamientos que están usando en este momento. A ver, entonces, mi querido amigo, el profesor Hammer, con su nueva medicina en Alemania, habla de un famoso choque biológico inesperado. Esto es una realidad. A ver, todos, absolutamente todos, sabemos que cuando tenemos un impacto biológico inesperado, nuestro cuerpo va a reaccionar. Esto es un hecho evidente y lógico. Ustedes cuando van, por ejemplo, en su coche, tranquilos, relajados, conduciendo, y de pronto sucede un accidente y en el cual ustedes se ven involucrados y se da una impresión, se da una descarga de sustancias, se da un impacto biológico traumático, en ese momento su cuerpo colapsa. Colapsa con segregación de sustancias, colapsa con impresión y registro de ese hecho doloroso, donde de pronto pierde la vida de un familiar, algo así. Pero nosotros siempre estamos haciendo impactos de shock biológicos inesperados de un momento a otro, porque no lo estamos calculando y sucede de un momento a otro. Una noticia muy fuerte, algo muy fuerte que nos den. Nomás uno va en un bus o algo así y se sube un atracador, por decir algo, y empieza a apuñalar a la gente. Usted tiene un impacto de impresión donde segrega sustancias en forma descontrolada
y eso queda prácticamente registrado como algo dramático en su vida, como algo que se vivió de pronto en soledad. Usted no tenía defensa, no tenía alternativa de evadir ese hecho, no tenía una solución para resolver inmediata. Eso, ¡pam!, eso impacta la biología de la naturaleza de los seres humanos. Eso se relaciona como una bomba atómica de descarga interior que no podemos controlar cuando se nos dan esos hechos traumáticos, vividos en soledad y simplemente sin solución, porque yo no sé qué hacer en ese instante. Si arrancar a correr, tirarme por las paredes, atacar, uno no sabe. Pero el cuerpo colapsa. Usted colapsa nomás por un susto. Brutalmente se le cae la presión arterial o se dispara cualquier efecto psicosomático en su cuerpo brutal, pero usted colapsa. Porque hay una relación, digámoslo así, hay un impacto en diferentes zonas, en diferentes áreas, en ese instante, en ese segundo, y no nos damos cuenta. Por ejemplo, la parte psicológica se activa. El cerebro recibe como información lo que está sucediendo y directamente va a un órgano de su cuerpo. Todos hacemos un efecto psicosomático en nuestro cuerpo. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esos impactos que hacemos, porque nos tomamos la vida de una forma muy a pecho, ¿sí? Nos traumatizamos, nos alteramos, nos reaccionamos, todos reaccionan de forma diferente. Ustedes ven que hay un atraco, por decir algo, y hay gente que le da un paro cardiorrespiratorio. Hay gente que se tira por las ventanas, el otro se queda observando tranquilo. O sea, todos vamos a reaccionar o a observar. Cuando estamos en psicología transpersonal cuántica, yo siempre invito a la observación. No invito a la reacción. La reacción siempre es por el miedo y es por el inconsciente. Pero usted va a colapsar, ¿sí? Va a ser una conexión entre la parte psicológica, la parte cerebral y la parte, lógicamente, orgánica. Usted va a impactar un órgano. Y esto es un tema muy delicado que en medicina tradicional no la explican. Cualquier impacto que se le haga al cuerpo se reporta como una enfermedad. Usted tiene presión arterial, simplemente puede ser por un miedo inesperado, de un momento a otro una noticia, ¿sí? Algo le impactó y se alteró con nervios, de pronto de abandono, de rechazo o de pérdida, algo así, usted impactó y ese efecto, eso hace un shock biológico inmediato. Porque estamos encadenados entre la parte psicológica, la parte cerebral y la parte orgánica y la parte energética. Es muy delicado esto. Es muy delicado, pero nosotros utilizamos alternativas de solución con medicamentos, con pastillas. Por ejemplo, la persona que quedó con ese impacto y que no lo ha trascendido, no lo ha trabajado, entonces sigue recordándolo como si estuviera en el presente a pesar de que ya pasó días, años o meses atrás. Sigue con esa evocación. Ya sabemos que un impacto a nivel emocional nos dura solamente 90 segundos, esa es la realidad. Pero yo puedo meterle años, no 90 segundos, de estar removiendo, porque la mente es la que le sinvergüencea a uno la vida, porque uno trae ese evento traumático de hace años constantemente todos los días. Si no va a ser 90, no va a ser 90 minutos, 90 segundos de descontrol que uno tiene, sino que va a ser constante, pero es porque usted inconscientemente o por desconocimiento evoca el pacto y le causa esa emoción, que ya sabemos que la emoción es el combustible cuántico, el combustible para que se crea que esa realidad está sucediendo en el presente. Entonces usted está atacando su cerebro constantemente por no tener esta educación de lo que estamos explicando todos aquí. Johnny, un saludo. Yanni, un saludo para ti. Un saludo. Bueno, mis queridos amigos, entonces el profesor Hammer dice de que ese impacto que se hace focaliza, ¿sí? Hace un foco, digámoslo así. Y el cuerpo tiene que readaptarse. El cuerpo tiene que, al ver esa segregación, tiene que volver a como reconfigurar eso que le descontroló, ¿sí? Lo tiene que volver a reconfigurar, ¿sí? Recordar el dolor es muy sencillo, mis queridos amigos.
Acuérdese que la mente, yo tengo que ser observador de mi mente. Porque mi mente inconsciente tiene un vicio horrible y la gente está en 98% de mente inconsciente, de traer impactos emocionales, físicos, traumáticos al presente. Y la gente se vuelve como adicta a eso, ¿sí? Se vuelve adicta al hecho de que todo el mundo se compadezca de esa persona y dice, sí, yo fui violado, yo fui maltratado, yo fui atracado, yo fui abusado, yo fui robado, y dele, y dele, y dele. Observe al enfermo que constantemente repite eso. Lo repite y 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 el cerebro no sabe diferenciar. El cerebro piensa de que eso que usted está allí emocionalmente le está sucediendo en el presente. Entonces imagínese usted la cantidad de tóxico que le está metiendo el cuerpo. Le mete toxicidad a diario y la gente se vuelve ya viciosa a esto. Yo fui maltratado, yo fui abusado, yo fui robado, yo fui humillado, yo fui abandonado y dele todos los días. Y se sienten hasta como identificados con ese sufrimiento. Esto es un vicio que tenemos desde la inconsciencia y donde el ego le gusta esto. Pues el profesor Hammond habla de que esos impactos son lógicos. Son los impactos de un atraco, de un robo, de un abandono, de la muerte de un familiar en el instante. Pues eso causa un impacto biológico en el cuerpo. Eso es real. ¿Ya? Y lo que pasa es que nos quedamos allí con ese impacto como si fuera todos los días que lo estuviéramos viviendo. Entonces una persona recibe una noticia de una traición amorosa, por ejemplo, inesperada, ¿sí? Esos que tienen un apego tremendo a los otros seres humanos y siempre en psicología transpersonal hemos explicado de que el apego es un problema gravísimo que tiene la humanidad. Nada nos pertenece, todo es prestado, pero no queremos, porque no estamos desde la posición espiritual sino egoica, aceptar esto. Nada nos pertenece, todo es prestado. Mientras esté esa persona, ese hijo, ese padre, esa madre, se disfruta. Por eso es que yo les invito a todos a que estén disfrutando en el presente lo que tengan, joder. No que lo voy a hacer el fin de año cuando me tome unos tragos. Sencillamente es en el presente que uno disfruta lo que tiene, ¿sí? Que tiene un perrito que quiere mucho, pues disfrútese el perrito. Que tiene una mamá que está viva, disfrútese la mamá. Que tiene un hijo pequeñito, disfrútese el niño pequeñito. Pero sin apegos, porque el hecho del apego hace de que usted focalice, ¿sí? Un programa donde el cuerpo se tiene que readaptar por impactos, porque usted no acepta. Usted no acepta. Es que se me murió, y es que se me murió, y es que... Yo me acuerdo tanto que en los pueblos donde nosotros vivíamos, yo soy del valle, yo soy de Colombia, pero me crié en el valle, yo creo que esto era un vicio, ¿sí? La viuda se quedaba yo no sé cuántos años vestida de negro, por la pérdida supuestamente del esposo. Y se vestían de negro. Y lloraban y no hablaban, y lloraban y no hablaban, y se aislaban, eso era como una cosa terrible que no saben el efecto que están causando en el cuerpo, el efecto psicosomático. Y después decían, yo quiero recordarle esto, murió la esposa de pena moral. ¿Sí? ¿Acuerda que eso lo decían? Murió de pena moral. ¿De qué murió el abuelo? Por decir algo, de un infarto. Y la abuela se murió de pena moral. Pues se murió simplemente de estar haciendo el hecho de no aceptar ese impacto traumático, entre comillas, de no aceptar las cosas porque está en un apego muy fuerte y de estar martillando en una emoción de dolor y de sufrimiento, pues degrada el cuerpo, lo degrada totalmente. Nosotros tenemos toxinas en toneladas en el cuerpo, pero ellas están simplemente para segregarse cuando yo doy la información de que lo que estoy viviendo es, y claro, es un mecanismo de defensa y de adaptación, es muy horrible. Y resulta de que eso ya pasó hace 5 años, pero yo todos los días le digo desde mi mente loca a mi cuerpo, a mis emociones, de que eso está en el presente. ¿Sí?
Luz y conciencia. Vamos a invitar a luz y conciencia. Joder. Es que yo no entiendo. Ah, ya. ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días por aquí todavía, aquí en México. Excelente, amigo. Escuchando la información, aprendiendo. Aquí todos somos Sí, un maestros. dominguito. Aquí, Claro. aquí todos somos maestros y tú también eres un gran maestro. Todos son grandes maestros. Todos son grandes maestros. Lo que hacemos es simplemente esa información, porque todos tienen informaciones de sabiduría. La compartimos. Todos hacemos un compartir de sabiduría, pero vamos vinculando muchas cosas interesantes que pues todo mira y apunta a lo mismo, ¿no? Uno es el que crea la realidad, pero uno también se sale de la realidad por ignorancia, porque realmente lo que estamos viviendo es, hombre, el mismo Yeshua lo decía, que a mí me parece muy curioso, cada día tiene su afán. O sea, todos los días aparecerá algo inesperado. Lo que tenemos que hacer, ¿qué es? Entender esto, que por eso la medicina germánica es tan interesante y tan importante, entender esto de que Sí, yo tengo que aprender que en la vida existen eventos inesperados, pero que yo no puedo simplemente tener ese pensamiento de no aceptar y decir, no puedo, esto no pudo haber sucedido, esto no me pudo haber pasado, porque eso es terrible para nuestro cuerpo, brutalmente terrible para nuestro cuerpo. Y hace unos efectos terribles. El cuerpo y la mente, el cerebro, qué pecado, no sabe nada. Él simplemente recibe órdenes y él actúa. Entonces, si uno le está diciendo, estoy en estado de alerta todos los días, a las personas que no aceptan y que tienen apegos, el cuerpo lógicamente va a liberar, como lo explica el doctor Hammer, desde la psique al cerebro le da la orden y hace un efecto biológico. ¿Sí? Eso es un efecto biológico, un efecto natural que se va a dar en el cuerpo. Entonces, ¿qué pasa en la psique? Cuando tenemos esos shocks y la gente no procesa los shocks, los impactos, ¿sí? La forma en que reaccionamos frente a un hecho, ¿sí? Hay una biología que va a reaccionar, ¿sí? Es una biología natural que busca la supervivencia también, ¿sí? Es una realidad. Y entra en hipervigilancia con lo que está sucediendo en ese momento. ¿Qué está sucediendo en ese momento, sí? Y hay como un registro, hay una fotografía emocional que se hace en el instante. Lo va a hacer la persona, ¿sí? La persona dice, yo recuerdo eso tan horrible, había un coche al frente azul, una señora, todo, registran todo lo que hay al frente. Ustedes registran qué? Principalmente el miedo. El miedo es el más degenerativo del cuerpo, lo registran. El territorio, la separación, la frustración, el ataque de ansiedad, todo lo registran. Y queda algo sin resolver. O sea, imagínate todo ese caos tan berriondo que se crea allí biológicamente y no lo resuelven. Vaya problema tan grave que hay allí. ¿Sí? Vaya problema tan grave. Un abrazo para mi CEO. Quedar haciendo una cantidad de registros que no se resuelven y que los sigo constantemente trayendo como fotogramas hasta el presente. ¿Sí? Eso que yo no resuelvo, qué pecado. Esos impactos que yo no resuelvo de separación, de miedo, de todo lo que está sucediendo, eso que yo no resuelvo y eso que yo no acepto, un saludo mi querida Seo, eso que yo lo llevo allí, crea un estrés, como una burbuja de estrés atrapada allí, constante. Y eso lógicamente va a crear un impacto a nivel biológico. Entonces usted imagina gente que traen esos impactos todos los días, biológicamente todos los días, me van a degenerar el cuerpo, ya no duermen, ya no comen, y eso le llamaban pena moral. Yo me acuerdo tanto de mis abuelos y de mis ancestros. ¿Qué murió la señora? Pena, no, es simplemente la señora no aceptó que nada nos pertenece, la señora no aceptó que somos seres de luz que hemos tomado un cuerpo, no aceptó ni conoce los efectos psicosomáticos tan fuertes y los impactos que hace a nivel orgánico.
un hecho traumático en un momento dado, y que si no se resolvió, wow, pues va al cuerpo, ¿sí? Va al cuerpo y todo está simbolizado. El páncreas, por ejemplo, mi padre, yo hablo del páncreas mucho porque mi padre era diabético. Y mi padre, si uno investiga a la persona, él no pudo pasar un hecho de abandono a los 7 años. Vio a su padre que falleció, que era muy mayor, y vio a su madre que se fue con otro y lo dejó en la calle como un niño de la calle. Entonces ese impacto, y eran 14 hermanitos y todos salieron diabéticos, incluyendo la abuela, luego se volvió diabética, la que los abandonó. O sea, el cuerpo es tremendamente inteligente y ojo, no lo está haciendo como daño. No, él lo está haciendo como protección, porque si usted le sigue diciendo todos los días a su cuerpo ese dolor no resuelto, esa información no resuelta, todos los días segrega, descomposición, dependiendo de la situación y de la emoción, segrega en un área determinada del cuerpo. Y entonces su páncreas deja de funcionar y ya le toca meterse insulina tipo 1, tipo 2, insulino dependiente se vuelven y ya se empieza el degenero del cuerpo, porque le meten esa insulina mulín que sale de las vacas. Y su páncreas, de ese impacto tan fuerte que no pudo soportar y que no pudo entender, pues anula ya el cuerpo. ¡Ay, gracias por el sombrero! Gracias, Museo. Siempre me pone sombrero mexicano y bigote. Es algo muy especial que las personas comprendan lo que estamos hablando y lo observen, obsérvalo, sin emoción, sin sentimiento, obsérvalo, hombre, qué peligro, ¿no? Uno tiene en su cuerpo sustancias muy buenas y sustancias que no son malas, sino que son sustancias que dice, hay que sacar el cuerpo, hay que sacar el cuerpo. Ese impacto que sucedió y que dura un minuto, póngale mucho, solamente dura un minuto, pero la mente lo registra y dice, no lo quiero largar, no lo quiero, no, lo llevo, y lo hace 10 años, 5 años, 4 años, pero lógicamente el cuerpo se pone en estado de alerta y va a decir, hay que ayudar a ese cuerpo que está en un hijo de madre problema tremendo. Él no entiende porque la mente no entiende, amigos. El cerebro no entiende si es real o es imaginario. Y es más lo imaginario que le metemos nosotros al cerebro por esa mente loca que usamos que lo que realmente está sucediendo. Esto es evidente. Usted va a presentar un examen. Miren lo que pasa. Usted tiene un examen en la universidad. Usted estudia muy bien y usted, como no confía, que ese es el problema, no confía en usted no ha tenido una buena relación con usted, a pesar de que usted estudió, usted va en su cabeza diciendo, voy a perder el examen, me va a ir mal, esto no lo voy a perder, no lo ha presentado, o ya lo está presentando y con esas ideas de miedo, de frustración, está dando una orden en el campo cuántico y realmente el hecho real no es para eso. Porque usted realmente está aprobando el examen, pero usted en su cabeza está diciendo, no lo voy a pasar. Mire la confusión tan tremenda que hay. ¿Cuántos de nosotros hemos gastado energía mental, espiritual y segregado sustancias por pendejadas? Y perdonen la palabra, es muy típico de México la palabra. Por cosas que no necesitamos descargar tanta energía. ¿Cuántas cosas hemos hecho allí? De miedo. No, esto va a pasar, esto va a suceder. Hay gente que es así, en un estrés, pero brutal. Un estrés brutal. Ustedes no se imaginan el daño que se están metiendo inconscientemente, como lo explica la medicina germánica, porque el cuerpo tiene que buscar un programa readaptativo. Eso del cáncer es hacer tumores, o sea, proteger unas zonas donde yo estoy segregando acidez extrema y la protejo en una bola. Entonces hablan allí, ay, tiene un tumor, y lo más absurdo es que van a hacerle una biopsia y rompen el tumor para que se riegue. Sabiendo de que lo que está haciendo el cuerpo es tratando de proteger. Por eso encapsula
una cantidad de sustancias que yo he enviado superácidas que están degradando el cuerpo. Y empieza un proceso de como de comerse eso. Es que esto es algo terrible porque la medicina tradicional no investiga bien esto. Al doctor Hammer, por ejemplo, que es alemán, a él prácticamente hasta la cárcel lo llevaron. Pero él tuvo estas experiencias porque él perdió un hijo y él desarrolló también ese cáncer en un testículo. ¿Sí? Pero uno crea bucles de estrés cuando no resuelve. Oiga, y qué buenos somos para crear esos bucles de estrés. ¿Sí? Qué bueno. Allí dice Eddie Acosta, estoy cargado de ese estrés. Mi querido amigo, hay veces uno se pone a observar eso y uno dice, y yo, por ejemplo, yo tan boba, le he gastado tanto miedo a esa cosa, que no, al fin y al cabo eso no pasó nada. Uno siempre dice, eso no pasó nada. Y a nosotros nos vienen metiendo información, esto es terrible, todos los días que viene no sé, un planeta que va, un meteorito que va a caer, una bomba que van a tirar, un apagón, y la gente así, ¿sí? Estrés, 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 estrés. Miren, usted se ve una película de miedo y eso que está allí no es real. Es simplemente una película donde hay actores. Pero la gente ve la película y no duerme. La semana, el mes, y pasan los años y sigue recordando eso. Porque la mente en ese momento no es capaz de diferenciar que eso es una película, que eso no es real, pero lo toma como real. Y hay gente que ya llegó a vieja y sigue con el miedo de una película, porque no sabe diferenciar. Y de ahí el tema de que nos están cogiendo a nosotros para irnos metiendo toda esta vida de inteligencia artificial y realidades pues que son paralelas, realidades que realmente se usan en metaverso, donde el cerebro allí se va a pegar una confundida porque se va a tomar algo virtual como si fuera real. Ahí va a haber problemas en toneladas a nivel psicológico. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, mis queridos amigos, el cerebro simplemente tiene a nivel cerebral, asocia cada conflicto en una área determinada. Entonces, por ejemplo, un conflicto de territorio lo asocia en la corteza temporal. Un conflicto de autoestima lo asocia en el cerebelo. Entonces, imagina qué es eso. ¿Sabe qué es el cerebelo? Nosotros tenemos dos masas encefálicas y debajo hay uno chiquitico que se llama cerebelo. ¿Y sabe qué nos ayuda? ¿En qué nos ayuda el cerebelo? A tener simplemente estabilidad motora, ¿sí? A coordinar lo que nosotros estamos haciendo cuando nos estamos moviendo. Y ataca esa parte, ¿sí? Y también muchas otras enfermedades desarrolla la baja autoestima, ¿sí? Entonces, un conflicto de pérdida de miedo va al frontal, a la corteza frontal, ¿sí? Entonces, el impacto se ve como un foco que va a un área determinada del cerebro y una especie de onda, ¿sí? Que se concentra como si fuera una tomografía. O sea, nosotros fuera de que estamos impactando en un área del cerebro, estamos impactando también en el cuerpo, en el órgano. Entonces, ¿qué ocurre en el órgano? ¿Sí? Ese programa biológico, porque es un programa de supervivencia y de tratar de entender el pobre cuerpo, qué pecado. El pobre cuerpo está tratando de comprender qué pasó afuera, qué pasó afuera, qué está sucediendo afuera. Y al tratar de comprender eso, él busca formas de solucionar problemas. Y cuando eso está muy horrible y que es uno mismo en una fantasía que se metió en la cabeza, pues él sencillamente genera las células killer, que todos las llevan, linfocitos, ustedes pierden la defensa y salen. Y dicen hay que sacar este cuerpo de circulación. De cuenta el Avatar, ¿no? En la película Avatar cuando estaba peleando y estaba muy estresado, que el cuerpo estaba en un lado, pero él iba en un avatar a una imagen, a otra dimensión. Él colapsaba, el cuerpo colapsaba. Cuando estaban en esos momentos de terror, el cuerpo colapsaba. ¿Sí? Así mismo pasa en la vida real, su cuerpo colapsa con esos impactos de interpretación del mundo exterior. Colapsa, pero a nivel interno convulsiona fuertemente.
Y en este caso, pues nos dice que hay áreas del cerebro que se impacta dependiendo de la zona. Entonces, ¿qué ocurre con el órgano? Porque es un programa especial biológico que se activa de protección. Algunos órganos aumentan funciones, ¿sí? Y proliferan células que llevan un sentido. Por ejemplo, las células killer se multiplican. Están en los linfocitos T. Todas las llevamos, pero las activamos como protección. Y se genera el cáncer. Y un órgano puede aumentar también sus funciones, ¿sí? Y puede reducir funciones, ¿sí? Necropsis, úlceras que se pueden dar en el cuerpo. O sea, va a reaccionar de una forma especial. O sea, un conflicto tiene un poder muy grande. Un poder muy grande, ¿sí? Dependiendo de la situación, ¿sí? Y puede producirse en el estómago células que pueden tener capacidad digestiva. Mire que uno segrega mucha acidez por nervios, por ansiedad, por miedo, y las paredes del estómago se laceran. Fuera, si usted es un desordenadito en la alimentación, no desayuna puntual, no almuerza puntual ni cena puntual, pues usted segrega unos ácidos péptidos naturales, pero usted no le metió una papita para que esos ácidos se procesen en ese alimento y usted, no sé, almorzó a las 4, a las 5 o cenó a las 2 y no desayunó en un desorden, pues lógicamente esos ácidos que son ácidos péptidos también van a lastimar las paredes de su estómago. Pero en este caso estamos hablando de segregación ácida por estrés, ¿sí? Esto es muy, muy, muy tremendo, muy impactante. Entonces, porque el cuerpo trata como de procesar la situación de lo que está sucediendo afuera. Siempre he dicho, no, esto yo sé que les cuesta, porque al ego no le gusta. No se tomen a pecho lo que está sucediendo afuera. Primero que todo, lo que está sucediendo afuera, usted lo está mirando con un lente equivocado. Porque lo de afuera, yo no puedo ser reactivo a lo de afuera. Yo tengo que ser observador de lo de afuera, ¿sí? Cuando yo paso a mi campo, a mi manejo como ser de luz, yo soy observador del observador. Me analizo y me observo. Oye, esta situación yo cómo la manejo. Y hay gente que no ha llegado al hecho o sea, no han vivenciado el hecho, por ejemplo, de una entrevista, de un encuentro, de algo que va a suceder y ya están degradados. Están con diarrea y con mareo y con dolor y uno dice, ¿qué te pasa? No sé, me siento mal. Imagínate, y no han llegado ni siquiera al momento. O sea, están en un programa inconsciente constante de miedo, de duda, de separación y se activa. Entonces, mis queridos amigos, podemos aumentar funciones en el cuerpo horriblemente o podemos reducir funciones, ¿sí? Hacer úlceras y hacer necropsis. Esto es tremendo y crear enfermedades. Pero realmente vuelvo y digo, no es que nosotros... Bueno, el problema es que la gente desconoce esto. Eso es todo. La gente desconoce esto, ¿sí? Mucha gente desconoce esto, ¿sí? Un conflicto pues prácticamente que uno tiene, el cuerpo trata de solucionarlo y busca las mejores formas. Haciendo tumores es una forma. Sacando de circulación a la persona es otra forma. Y si usted aprende a manejar su estrés, su angustia y la forma de interpretar la realidad, hace algo que llama homeostasis. Se equilibra, se estabiliza. Entonces, cuando una persona resuelve el conflicto, entra en una fase llamada, ¿sí? Fase caliente de reparación, ¿sí? Entonces deja usted de estar inflamado, deja usted de sentir dolor y deja usted de sentir cansancio. Mira, yo estoy acudiendo a personas que tienen problemas de suicidio aquí en Londres. Pero uno observa a las personitas cómo se expresan y no se observan a sí mismos y expresan constantemente el hecho de me quiero morir. Me quiero morir, me quiero morir, me quiero morir. Primero está pasando cosas tremendas. Usted lo expresa y usted como es co-creador en segundo plano, está dando una orden. Pero la gente dice, no, yo es que estaba bromeando, pero ya no, que no me va a morir yo, no, uno que habla bobadas cuando está así como deprimido. No, usted está dando órdenes. El campo solamente obedece y el cuerpo simplemente atiende. Atiende simplemente a lo que usted está expresando. Hay gente que dice,
me quiero morir, pero lo quieren decir es que en broma. Y esto no es para bromas. Porque usted está desconociendo de que usted está simplemente gerenciando por dentro y en la realidad externa. Entonces, cuando usted verbaliza eso, primero que todo, está creando una realidad que le va a llegar porque usted es co-creador en segundo plano. Yo siempre les he dicho, observen lo que sale de vuestra boca. Observen lo que llevan como intención. No se pongan a hablar simplemente por hablar o para llamar la atención o sentirse el adolorido, el traumado toda la vida, que hay gente que tiene ese vicio. Todos los días, yo fui abusado, yo fui robado, yo fui yo no sé qué, y dele, y dele, y dele. Poseídos por el ego, que es el que les hace traer ese tipo de recuerdos. Bueno, mis queridos amigos, entonces, cuando usted resuelve el conflicto, por eso es tan importante acudir a psicología transpersonal cuántica o a la terapia que usted busque, ¿sí? Es muy importante porque si usted resuelve también el efecto y el impacto psicológico biológico. Entonces, hay una fase que es la primera fase, ¿sí? Que es la de reparación, ¿sí? Por eso es que uno se inflama, ¿no? Y cuando uno se inflama es como un mecanismo de protección de esa zona. Usted se da un golpe mío, porque el cuerpo busca la forma de que no se toque más ese sitio y se inflama, ¿sí? Pero entonces usted cuando ya resuelve empieza a reducir esa inflamación. Hay dolor, lógicamente, en esa zona. Son mecanismos de protección. El cuerpo no está haciéndote daño, sino que está tratando de resolver lo que sucedió y tratando de reparar lo que sucedió. Pero usted está ahí co-creando en ese proceso biológico y psicológico. Usted puede sentirse también cansado, que eso le sucede mucho a uno. En las crisis epilépticas también sucede un pico de descarga eléctrica, eso es tremendo. Las epilepsias son tremendas y las investigaciones sobre epilepsia todavía no han llegado a un buen fin. Eso es, haga de cuenta, una tormenta de choques eléctricos al interior de la persona. Yo tenía un amiguito que él tenía ese problema de la epilepsia. En el cerebro eso es un colapso de rayos brutales, impresionante. ¿Cómo sucede eso? Pero hay descargas constantes en el interior, ¿sí? Bueno, pues entonces uno hace recuperación, cicatrización y vuelve al equilibrio cuando resuelve el conflicto. Por eso psicología transpersonal cuántica ayuda tanto a que te observes. La observación es recuperación del conflicto. El hecho de no tener apego es recuperación del conflicto. El hecho de ver la vida diferente es recuperación del conflicto. El hecho de tener esa inteligencia emocional es recuperación del conflicto. El hecho de saber quién está dentro de usted es recuperación del conflicto. Pero si yo estoy descontrolado, desbordado, ignorante, y peor, le meto un tóxico, el alcohol o lo que sea, la marihuana, lo que sea, para tratar de no ver esta realidad, ahí sí estamos perdidos. Ahí sí estamos perdidos. Es tremendo, es tremendo. Entonces, el conflicto hay que resolverlo para trascenderlo, porque realmente yo siempre he dicho que no fue ni siquiera un conflicto, sino que fue un hecho educativo. Yo no lo veo traumático. El que sea, porque todos hemos vivido problemas, dificultades, pero todos pasamos diferentes. Todos pasamos totalmente diferentes e interpretamos diferentes, que está la cosa. Si interpretamos como realmente lo que somos nosotros, el cuerpo no se va a impactar. Con aceptación, nada de resignación. La resignación es típica del ego y lo usan mucho. Sí, yo perdono, pero no olvido. Eso es una resignación, no le sirve para nada. Usted sigue martillando su propio cuerpo y segregando sustancia y lo pone en el estado de alerta. Acepto, trasciendo. Menos mal que es un hecho que no está viviéndose en el presente. Pasó hace 5 años, 4 años. Y que mi presente es limpio. Eso es una gran noticia y terapéutica en psicología transpersonal. Pero eso de estarle dando vueltas y revueltas, que mucha gente le da revueltas y revueltas al hecho, ahí hay todavía un desajuste biológico impactante. Entonces, reacciones con psicología transpersonal cuántica. Vamos a ver cómo podemos manejar esto, ¿sí? En psicología transpersonal cuántica, pues tiene
como modelo las dimensiones de Hammer, ¿sí? Y vamos a ver cosas que el profesor Hammer en psicología transpersonal cuántica no trabajó, porque él trabaja simplemente el impacto biológico en una hora adecuada, en un momento adecuado y en un conflicto. ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿ustedes me escuchan? Nada más me confirman en el chat si se escucha. Ah, muy bien, bueno. Vamos mientras Queridos amigos, complementación de este tema, ya que es un tema muy interesante. Visto desde gracias, un gracias por punto... estarme allí colaborando. Lo No, que pasa es que no, se para nada. Quería dar la complementación desde hace rato, pero seguíamos, entonces aprovecho. Con este se tema me acabó la ya, batería ya de un puedo móvil y me volver. tocó montar otro. No, pero si quiere, bienvenido, haz tus aportes, Claro, tranquilo, yo lo claro. escucho. Porque lo que usted menciona, pues nos corresponde a todos los seres humanos. Y es hacer una investigación primero propia para entender no solo mi origen interdimensional, el cosmos, sino el funcionamiento de este cuerpo. Porque como bien lo mencionó Hammer, el cuerpo es perfecto. Solo que la visión que nosotros tenemos de la medicina es una visión programativa, tal cual las religiones, las sectas, obviamente orientada hacia una tergiversación de la información. Pero cuando realmente estudiamos, por ejemplo, el trabajo de Hammer, padre de la biodecodificación, vamos a encontrar que el cuerpo simplemente está procesando una información y comunicándomela para que yo lo atienda. Principio celular es algo que nuestro amigo aquí ha hablado mucho en sus lives y no tiene y no está separado. Si nosotros nos observamos como una megacélula llena de muchas células adentro, que es lo que somos, vamos a darnos cuenta que en esta célula hay una composición muy marcada que es electromagnética. Cuando esta célula se alimenta, no solo se alimenta de comida, se alimenta de procesos emocionales, tanto equilibrados como desequilibrados, se alimenta del sol, de la parte de la tierra electromagnética. Entonces, tenemos que esta célula, como bien lo explica la epigenética, está interactuando con un entorno y que pues obviamente es el resultado de este mismo, padres, madres, genética y un entorno que participa en el mismo. Sin embargo, hay un punto muy importante que a mí me parece crucial en el trabajo de Hammer, y es que desde mi perspectiva, él centra todo el trabajo en un punto que es la desvalorización. Es decir, vamos a entender un poquito desde el punto de la luz. Desde mi perspectiva, luz es igual a amor, y yo soy un ser de luz, soy un ser de amor. ¿Qué es lo contrario al amor? No es el odio solamente. Tenemos la ira, tenemos la depresión, la tristeza. Cada uno de esos puntos de desequilibrio son totalmente contrarios a un momento de amor, a un momento de equilibrio. Entonces, obvio, no solamente se trata de entidades, sino el contexto donde nosotros nos desarrollamos. Como bien lo decía nuestro amigo, estamos bombardeados desde impresiones visuales, auditivas, psíquicas, lo que está pensando el otro, los problemas del otro, el entorno donde nos desenvolvemos. Entonces, el punto es muy interesante porque cuando el cuerpo recibe un impacto, llámalo herida, trauma, shock, no solamente lo registra como un recuerdo. Hammer es fascinante cómo describe este trabajo porque hasta el polen es registrado en el evento traumático. Y él define un término que nosotros los conocemos en hipnosis interdimensional como engrama. Él le llama el riel, que específicamente es ese evento donde se registraron múltiples, llamémoslo así, estímulos
y que a partir de la vivencia eso se va activando. Es decir, si yo un día tuve una situación de separación, tan simple o complejo, vamos a ponerlo 6 años. Me llevaron a la escuela, tuve un punto de separación con mis padres, emocionalmente no lo pude procesar y al siguiente día una gripa. Obviamente el cuerpo, primero desde la parte olfativa, está identificando que hay un peligro. No está mamá, no está papá, aquí hay depredadores. Es como lo identifica el cerebro. Hay que entender que el cerebro es objetivo. Él simplemente recibe el comando que nosotros le damos y por eso la importancia tanto del lenguaje como del pensamiento. Y lo que decía nuestro amigo, si yo le digo a mi cerebro yo estoy enfermo, pues él se va a sentir enfermo. Entonces identificamos el punto en los 6 años. Pero ¿qué pasa? Esa persona hoy día tiene 40 años y se da el punto de la separación, llámalo pareja, hijos, el evento que querramos imaginar. Pero aquí vamos a identificar un punto muy importante y es que el mismo trauma se sigue representando y el cuerpo sigue respondiendo de la misma manera. Es decir, al siguiente día la persona tiene una fuerte gripa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Durante 40 años, esa persona no se ha sentado a observar y es la dinámica de todos, porque el punto crucial es la ignorancia. Si yo sé que tengo que hacer un trabajo, pues voy a buscar las herramientas. Y realmente hoy día hay múltiples herramientas para autoobservarnos, para investigar. Está la psicología transpersonal cuántica, la hipnosis interdimensional, pero incluso fuera de eso, hay un montón de herramientas que cada uno puede ir integrando. Ejercicios de respiración, mindfulness, todas las enseñanzas de Jacobo Greenberg que no están separadas de lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué comprendemos? Que esta célula lleva un registro y que lo sigue activando en cada estímulo. Pero si yo no me paro un momento a preguntarme cómo me siento, pues eso va a seguir allí. Entonces, pues nada, compañero, quería pues compartirle complementario, porque realmente esto es y lo pueden compartir, por ejemplo, Elvia, que trabaja aquí directamente conmigo, personas que hemos estado interiorizando estos puntos, porque no se trata tanto de información, digamos, increíble, sino de que la persona pueda entender, pues, qué es lo que ha sucedido con ella. ¿Por qué sigo teniendo la misma actitud negativa todos los días? Porque sí, lo estoy programando, pero ¿de dónde viene ese estímulo? Estoy teniendo un reconocimiento consciente, pero también hay una información que me acompaña tanto a la célula, al cuerpo, que sigo activando diariamente. Y hay una frase que a mí me gusta mucho, pero es que nadie puede sanar en el mismo entorno donde se enferma. Y no quiere decir que sea el lugar, estamos hablando de nosotros mismos. Pues si yo quiero sanar, yo soy mi templo, yo tengo que generar esos cambios para que el proceso de sanación, ya mi cuerpo no tenga que estar haciendo hipertrofia por sí mismo, degenerándose, generando más mucosidad, sino que yo lo apoyo con el ejercicio, con la concientización, con el trabajo que se tiene que hacer ya a nivel tanto desde el sentir y cognitivo, porque allí debe haber una conexión para crear un plan de trabajo. Y si hay un profesional como nuestro compañero, como muchos de los compañeros que aquí comparten, que los acompañen, pues mejor, porque al final de eso se trata. Tomar las herramientas, utilizarlas y que estas herramientas ahora me sirvan para crear mi independencia. Entonces, pues nada, amigo, aprovechando este pequeño break que no estabas, pues muchas gracias y pues siempre es un placer. Eres muy amable, muy amable. Tu nombre es Alejandro, ¿no? Amigo Alejandro Marrufo. Alejandro, gracias, mi querido Alejandro. Gracias a la gente hermosa de México, les tengo mucho aprecio, mucho cariño. Gracias por esos grandes aportes. Yo siempre he dicho que todos son unos sabios brutales, brutales. Me gusta mucho escucharlos. Me gusta que hagan sus aportes para sumar, que es muy interesante. Siempre esos aportes para sumar son los que nos producen crecimiento. Esto es un gran aporte. Te lo agradezco demasiado, Alejandro. Eres una persona de mucha sabiduría y haces muy buena la relación y también con hipnosis interdimensional, que es supremamente interesante. Bueno, mis queridos amigos, gracias, muchas gracias. Quedan 10 minutos, voy a aprovecharlo para hablar un poquito de lo que es psicología transpersonal cuántica con este aporte del doctor Hammer, que es para sumar, o sea, sobre el trabajo de él hay otras cositas, porque yo siempre he dicho que uno está es subiendo, 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 subiendo.
subiendo información nueva, actualizada, que nos ayude mucho más a complementar este proceso, donde todos necesitamos ser acompañados, como acaba de decir el amigo Alejandro. Todos necesitamos ser acompañados en estos procesos, educados. Mire qué bonito conocer todo esto de un impacto traumático que vuelve y se activa en una relación o en otro momento, porque nosotros llegamos fue para vivir en alegría. Nosotros no llegamos es a sobrevivir y luchar y enfermos. Nosotros llegamos simplemente para vivir como lo que somos. Somos humanos luz que tenemos derecho a vivir en alegría, pero para eso necesitamos mucha educación y mucha observación. Y lo más importante es la trascendencia de los hechos. Yo siempre he llamado a la vida, y siempre lo diré, que es una ilusión hermosa, una gran ilusión, porque esto realmente es una ilusión, pero no es estática. Somos campos de energía y nada permanece estático. Eso es una gran noticia. Me parece que es una gran noticia que nos aterriza mucho en la realidad. Yo no comprendo a la gente que dice, así soy, así me muero y así me quedo y así será y no cambia. Entonces no se está viendo como energía, está viendo como producto terminado. ¿Sí? Y uno, si entiende que es energía, la energía es renovación, 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 renovación. Es una maravilla esa noticia. Entonces, mis queridos amigos, desde la psicología transpersonal y cuántica, sumando un poquito el concepto del Dr. Hammond, el trauma se ve como si fuera una fractura del campo cuántico, ¿sí? Un campo cuántico que fracturó su conexión con la supraconciencia. Entonces, esta ruptura es una de coherencia, porque todos tenemos que estar en coherencia con el campo, ¿sí? Esa ruptura hace un daño, ¿sí? Y se pierde una cohesión interna y el campo emocional se fragmenta, más que todo el campo emocional se fragmenta. Y el yo entra en vibración, en incoherencia vibracional, o sea, pero es el yo interior, no es el yo falso del ego, ¿no? ¿Sí? Es simplemente ruptura de coherencia cuántica, lo que se empieza a dar en ese fenómeno y aparece el famoso nudo cuántico, ¿no? Uy, aquí ya me está pidiendo que me cuadre aquí o que me... Ay, a ver si me deja aquí cuadrada para continuar. Ya. Bueno, listo. Entonces el shock queda grabado en la matriz energética, que nosotros trabajamos los campos cuánticos, ¿sí? Y en psicología transpersonal, ¿qué pasa? Se registra en el aura de la persona, en la memoria celular de la persona ese choque y en los códigos de la realidad, o sea, que la persona usa para percibir el mundo. Entonces, el conflicto no solo está en el cerebro, sino que está también en los campos de información, ¿sí? Está en la matriz energética, ¿sí? Nosotros alteramos, nos desconectamos y es algo que queda allí. Entonces, los conflictos atraen realidades, ojo con esto, atraen realidades, y en la medicina germánica se dice que el shock activa un programa biológico. En medicina germánica atrae un programa biológico. En psicología transpersonal cuántica usted crea apertura de realidades, ¿sí? Apertura de realidades, y yo siempre dice aislada de la original. Usted se monta una película, apertura de realidades, como montarse una película que no es, ¿sí? Estoy condenado a sufrir, estoy salado, no me voy a poder recuperar de esta enfermedad. Usted empieza a crear realidades que no son, ¿sí? Empieza a crear conflictos y a traer realidades que no son. Y en medicina germánica, pues lo lleva a un impacto biológico que trata de resolver la situación de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, mis queridos amigos, esto sucede mucho con varios tipos de problemas. Por ejemplo, parejas que se traicionan, en sitios donde se humillan las personas, en sitios donde hay abandonos, en sitios donde hay carencias o crisis económica. Ayer estuvimos hablando de la pobreza y afectiva, ¿sí? Allí entonces hay una frecuencia que se va a romper, ¿sí? Y vamos a traer otro tipo de realidades, y ese tipo de realidades en la que nos vamos a meter, pues, prácticamente va a estar Don Ego metido. Ahí Don Ego está metido, ¿sí? Y empieza a decirnos una cantidad de estupideces. Yo no soy suficiente, ¿sí? Me pueden abandonar, ¿sí? Ideas que tú te vas metiendo para crear realidades paralelas, lógicamente, a las que son. No tengo control de la situación, yo no tengo control de mi salud, yo no tengo control de mi mente, yo no tengo control.
el mundo es supremamente peligroso y todo el mundo tiene que estar a la defensiva. Ahí estoy creando realidades que no son. Y entonces el problema se nos va a complicar un poco más. Entonces, esas creencias que tú tienes metidas crean una resistencia, pero ahí está el ego, malas entidades que necesitan tu vibración de miedo y bajas frecuencias, muy bajas frecuencias, ¿sí? Entonces, ¿allí qué tenemos que hacer? Trabajo de hipnosis, trabajo de viajes interdimensionales, integrar la sombra que tienes que te está manipulando allí, porque el ego no le gusta resolver, el ego no perdona, ¿sí? El ego, yo no voy a perdonar a ese tipo, me la va a pagar el día que yo lo vea, o ese papá que me abandonó le voy a dar cuando sea viejo, que yo, una cantidad de cosas absurdas. Por eso estamos viendo a Don Ego, wow, que él no quiere desaparecer, y él tiene su función hasta que usted haga así el despertar de conciencia que necesitamos tanto, ¿sí? Y a expandir conciencia en todo. Nada de lo que sucede realmente debemos de tomárnoslo a pecho. Todo lo que sucede es simplemente educativo. Y esto es terapéutico para su cuerpo. Porque si uno su cuerpo sigue en ese conflicto sin resolver allí, en ese bucle de estrés, y sigue creando cosas de protección, como los tumores, como los derrames, como las rupturas de células, como la creación de células que se activan para hacer el proceso de comerse parte del cuerpo, como mecanismo de escape. Entonces hay que hacer una integración muy fuerte en todo esto de la medicina germánica y la psicología transpersonal cuántica, ¿sí? Hay que buscar la coherencia cuántica dentro de la persona. Primero que todo, identificar ese shock original, que esto es muy importante, en qué momento, en qué sitio, a qué horas, qué es lo que pasó, cómo que pasó, identificarlo. Y yo siempre he dicho identificarlo, pero con un lente diferente. Porque hay gente que identifica ese acto traumático y él mismo entra en el caos como si estuviera viviéndolo. Lloran, se deprimen, le da diarrea, dolor de cabeza, se marean. Algo de 10 años atrás. Entonces, vamos a ver con un lente diferente. Y yo siempre invito a la gente, vamos a ver este hecho traumático impactante, porque necesitamos saber dónde originó ese problema de salud que no ha resuelto. ¿Dónde se originó? ¿Cuál fue el impacto psicológico, emocional, aislado? ¿Dónde? ¿En qué momento? ¿Sí? Hay que mirarlo, pero lo miramos es con un lente ya diferente. O sea, como que nos cambiamos de gafas y nos ponemos las gafas de la espiritualidad. Y la gafa es la espiritualidad. ¿Qué significa? Observo el hecho simplemente para trascenderlo. Observo el hecho como educativo. Observo el hecho como una información que a través de la epigenética se puede modificar. El profesor Bruce Linton lo explica muy claro. Cambiando el ambiente, cambiando el entorno, cambiando la mentalidad, todo se transforma. Empieza otro tipo de reestructuración de información. Y ahí está la clave. Pero si yo lo veo como el hecho traumático y me duele mucho hablar de ello y no quiero recordarlo, ahí no voy a sino a volver otra vez a activar un desajuste y una forma de protección biológica, como lo explica el doctor Hammett. ¿Sí? Nombrar ese conflicto que realmente ya no existe. Simplemente es algo que está allí como ilusorio, como una información que ya pasó, que no existe. ¿Sí? Y verlo diferente y reconstruir esa línea de espacio-tiempo, que lo podemos hacer. Reescribir esa emoción atrapada allí en ese bucle, la tenemos que volver a reescribir diferente y actualizar un campo de coherencia mediante respiración, hipnosis, meditación, contacto con la naturaleza, ejercicio, prácticamente usar la naturaleza como respuesta para volver a regenerarnos, volver a equilibrarnos, integrar la realidad nuestra. Nosotros no somos el ego, es el pequeño ego traumatizado. Tú eres una gota del Supremo expresándose aquí. O sea, que usted tiene que recordar quién es, a qué vino, por qué está aquí, qué es usted, qué lo compone como campo de energía, cuál es su origen, por qué se está expresando aquí, se tiene que expresar como el absoluto. Allí está, ¿sí? Entonces simplemente tú te vuelves en el campo cuántico observador del observador, y ese es el que tenemos que cambiar. ¿Quién es el que está observando? ¿Tu ego? No. ¿Quién es el que está observando? ¿Tu espíritu? ¿Que no nació y no murió?
tu campo de energía que es infinita, que simplemente estás viviendo una experiencia que es ilusoria en el mundo físico. Ahí tenemos que ayudar a la persona que se observe como el observador del observador en el campo cuántico, ¿sí? Que es muy diferente. Y eso me permite a mí que volver a estar y elevar mi vibración, ¿sí? Y romper esos patrones incrustados, repetitivos en el inconsciente. Yo hablaba muchísimo de observar qué tengo ahí en la bodega del inconsciente. ¿Qué tiene usted metido allá? ¿Alguna vez usted ha revisado sus trastes viejos? ¿Ha ido a la bodega a revisar qué tiene ahí? Y uno se va a la bodega y dice, no, yo no sé por qué guardo esto. Yo no sé por qué guardo ese asiento, esa camisa vieja, esos zapatos viejos. Nunca yo me los pongo, pero hay gente que dice, no me los toque. La gente muy mayor dice, no me toque eso, pero ¿para qué le sirve? Déjemelo ahí. Así hay gente. Que esas informaciones dije, no me las toque. Déjemelo ahí, déjeme mis rencores, déjeme mi odio, déjeme. Aquí hay que respetar a la gente, cada cual decide qué es lo que va a hacer. Pero si usted va a esa bodega del inconsciente y la revisa, se da cuenta de que tiene que vaciar, limpiar. Hay gente que guarda y guarda y guarda. El síndrome de Diógenes es así. Yo tengo una personita muy conocida que tiene el síndrome de Diógenes y usted no puede entrar a la puerta, ni a la casa, porque y oliendo feo eso ahí, lleno de basura, 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 basura. Revistas, papeles, muñecos, cosas que estorban, guardadas ahí que ya están pudriendo, que ya no, y no se les puede tocar. A una persona que sufre de síndrome de Diógenes, usted no le puede tocar ni un pelo que esté ahí guardado. Eso ya es una cuestión de apego, de inconsciencia. Es un tema que hay que ayudar a resolverlo. Pues mucha gente todavía sigue con el síndrome de Diógenes psicológico, emocional y espiritual. Del apego a lo que tiene que votar. El apego de lo que tiene que votar. Si no, efecto psicosomático, reacción biológica, como explica el doctor Hammer, y usted crea un problema de salud. Y ahí empezamos a entender que el cuerpo no se enferma, sino que se enferma la mente y se expresa en el cuerpo. Eso es muy sencillo lo que estoy explicando, pero la gente, le cuesta mucho. Y usted en psicología tiene que hacer ¿qué? Reconexión con su absoluto. Observarse. ¿Qué está dejando como registro kármico? Resolverlo. Reequilibrar ese campo que usted mismo desajustó a nivel emocional. Pero por desconocimiento. Y ahorita nos estamos saliendo de la ignorancia. Todo el mundo está aquí. Yo siempre he pedido el favor de que se practique esto, no que se vea como algo bonito que habla ese tipo. Ay, tan bueno que hablan. No, esto es para experimentarlo. Suelte, suelte, suelte. Relájese, conéctese. Vibre en una frecuencia diferente. No tenga rencor, no tenga remordimiento, no tenga odios. No se apegue a cosas físicas. Hay gente que perdió el coche ahí mismo. Muchachos que se quitan la vida porque perdió el móvil. Imagínense pues cómo estamos de mal. Se tiran por un precipicio, se tiran de un edificio porque perdieron un móvil. Y entran en shock, y entran, mi móvil. Uno pierde su móvil y entra en shock. Ahí se ve el nivel de conciencia que tienes. Porque si tú ves un personaje que perdió el móvil, yo sé que aquí metemos mucha información y dice, no pasa nada. Sencillamente es un objeto más. Y toda esa información la vuelvo a organizar. Pero si yo lo veo, ¡ay! Me voy a morir, ahí tengo, yo no sé qué tengo, ya no puedo hacer eso. Usted está atacando su cuerpo. Atacando su cuerpo por desconocimiento. Y su cuerpo va a segregar sustancias que no le van a generar sino un problema de salud. Luego vamos al hospital y el médico, métale pastillas. El médico, métale exámenes. El médico, rompa y saque el área. Porque eso sí son muy buenos para sacar áreas. Saquémosle el riñón, saquémosle el páncreas, saquémosle, saque. ¿Sí? Bueno, entonces, mis queridos amigos, haciendo conciencia, hay gente que tiene pérdidas laborales, sencillamente, y hacen una reacción innecesaria. Siempre entiendan de que somos energía, entonces si algo se va, algo entre comillas perdió, porque usted no pierde nada, es una gran oportunidad que va a tener. Es simplemente tener la confianza de entender quién es usted y reconectarse otra vez, pero no decir me voy a meter un tiro porque perdí el trabajo, como hacían en España.
A los empresarios después del bichito todo el mundo le metía un tiro en la cabeza y es que porque ya no era el reconocido empresario. Qué absurdo, qué absurdo. Esto no se maneja así. Nosotros simplemente no somos ni siquiera el cuerpo, no somos ni siquiera el empaque. Simplemente estamos viviendo y aprovechando esta circunstancia de esta ilusión material. Vuelvo y digo, hay que aprovecharla y disfrutársela, chévere. Pero no tener apegos. Usted entró desnudo a este planeta y se va desnudo, mi querido amigo. Es la realidad, hablemos las cosas como son. Las cosas como son. Y lo único que tiene es su presente, no más. De ahí para allá, eso es una ilusión. Entonces, el cerebro, pues, tiene sus zonas, ya vimos, donde uno, por ejemplo, el cerebelo puede tener el conflicto de valorización, los órganos y los músculos y las articulaciones se van a afectar, ¿sí? La pérdida del rol, la autoestima se me cae, si yo pierdo el trabajo, si yo pierdo dinero, si yo pierdo el coche. Entonces, la terapia cuántica, ¿qué hace? Es integrar propósito de vida, recuperación de su poder, reorganización de la identidad real, de lo que es usted. A usted se le olvidó que es simplemente el absoluto expresándose aquí. Soy Dios y no os dais cuenta. Acuérdense que eso hasta en la religión lo dicen. Soy Dios y si no os dais cuenta. Acuérdese hasta que en la religión lo repiten a uno constantemente. ¿Sí? Entonces, en medicina germánica, como conclusión a esto, marca un mapa biológico que se activa. ¿Sí? En la psicología transpersonal cuántica, ¿qué hacemos nosotros? Miramos las dimensiones energéticas multidimensionales y las vibraciones cómo se descompensan. ¿Sí? Ambas se pueden complementar, porque uno lógicamente la parte biológica, la parte psicológica, la parte energética, la parte espiritual, todo eso hay que mirarlo, ¿sí? En un solo paquetico, ¿sí? Pero realmente el cuerpo simplemente está a la expectativa respondiendo a la buena, mala o regular administración de su mente, consciente e inconsciente. Eres tú el que está creando los problemas de salud. Entonces tú simplemente vas a entender de que tu cuerpo solamente reacciona. Él simplemente va a ubicar un problema que usted está diciéndole de aquí, va a tratar de solucionarlo y busca la forma de solucionarlo. Y se generan problemas de salud como mecanismo de protección, no como daño, para que no lo miren mal. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué tenemos que hacer? Estudiar la conciencia. Mirar que nosotros transformamos la realidad. Esto es una bonita noticia. Cada ser humano puede cambiar su realidad sin apegos, ¿sí? Confiando en lo que es, equilibrándose siempre como lo que es. ¿Sí? Entonces, el shock biológico, del shock biológico que sucede allí, vamos a sumar la coherencia cuántica y la expansión del ser a nivel de conciencia. Bueno, mis queridos amigos, yo creo que algo les queda de lo que le dice este loco. Gracias, mi querido Alejandro, eres una gran persona. Gracias por colaborarme, por decir los aportes tan interesantes. Pero todo esto lo hacemos con mucho cariño. Ahí en el canal de APSA queda todo eso grabado, ¿sí? En el canal de APSA yo trato de pasarlos para que no se pierdan estos detalles. Y mire que esta charlita que estamos haciendo, esta asesoría que estamos haciendo, si uno por lo menos coge el 1 o 2%, empieza a tener el control de las enfermedades. Hay que soltar, hay que mirar con otro lente, realmente con el que es el real que nunca hemos usado. Y hay que entender de que nosotros somos los que estamos creando todo. Usted es co-creador, mi querido amigo, de todo. No es que Dios lo esté castigando, ¿sí? Como muchas personitas que están ahí en esos problemas de suicidio, me dicen, es que Dios me castigó, es que yo estoy salado, es que a mí todo me cae mal, es que la gente me traiciona. O sea, de un bucle que más complica tu vida antes de tiempo. Y nunca aprendiste a qué llegaste, por qué estás aquí, por qué tomaste un cuerpo, quién eres realmente tú, ¿sí? Y tenemos que sacar esa luz que está de 1 al 2% al 99%, voltear el mundo. Y esto se hace como con conciencia. Y para eso nos ayuda mucho la psicología transpersonal cuántica. ¿Sí? Chao, mis queridos amigos. Sí, todos estamos observando, pero hay que cambiar ese lente, ¿no? Ya no seguir mirando con el lente de antes, no con el lente de tu espiritualidad. Chao, mi querido Alejandro. Chao a mis queridos amigos. Son muy amables, muy amables. Hasta luego, mis queridos amigos.